Muy bien, Ítalo. Ahora vamos a hablar de nuestros senos. Y es que muchas veces hay mujeres que dicen, tengo ese dolor de espalda, me duele los senos, es tan pesado que realmente, no sé, estamos hablando de talla 42 y copa C. Y usted dice, no, es que esto no puede seguir así, me duele demasiado, impacta en el resto de mi vida. Y es por eso que vamos a hablar justamente de los senos grandes, por qué ocurre, cuáles son los cambios que puedo percibir en mis senos. Y tengo al doctor Álvaro Peña Jiménez, que es especialista en patología mamaria e investigación de cáncer de mama en la clínica Mayo de Rochester, Estados Unidos, y nos orienta sobre el tema. Doctor, buenos días. Buenos días, Verónica. Doctor, ¿por qué los senos cambian de tamaño? Básicamente dependiendo de la etapa en que se encuentre la mujer, usualmente, hay muchas teorías en lo que respecta al tamaño de los senos. La que más importancia tiene es la cantidad de hormonas que tenga la mujer en ese momento. Entonces, ¿a qué caemos en ese contexto? Que en la adolescencia, en esa etapa de la preadolescencia y adolescencia, es uno de los picos más altos en el desarrollo mamario. Entonces, hay pacientes que ya sea por esa carga estrogénica o bien de progesterona, por esa carga hormonal que produce ese estímulo puntualmente en los pechos. Entonces, otras causas, digamos, que podrían generar este tipo de cosas son causas genéticas. Hay genes, hay mutaciones genéticas que podrían estar relacionadas con ese sobrecrecimiento, digamos, de las glándulas mamarias. Por ejemplo, hay un gen, el TEN, que es un gen supresor. Entonces, cuando está cortado, cuando no está estimulado, podría generar, cuando no está inhibido, podría generar eventualmente en algún momento algún sobrecrecimiento. Hay muchas teorías en lo que respecta a eso, pero la que más peso tiene es la parte hormonal. Ahora bien, aquí, digamos, en este gráfico, ¿qué podríamos sacar? El desarrollo normal, digamos, en este caso sería, digamos, la parte preadolescente, donde la mujer empieza, la niña o la preadolescente empieza un desarrollo mamario normal. Posteriormente, digamos, se da un crecimiento, que esto no es sine qua non. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto no se da así en todas las mujeres. Porque hay mujeres, digamos, que están aquí, digamos, pongámosla esta en etapa 1. Pasamos a la etapa 2. De esta etapa a esta etapa podrían pasar un año en algunas pacientes o un periodo paulatino normal de 2 o 3 años en algunas pacientes, en otras. Y posteriormente ya caeríamos, digamos, a la etapa 3, que ya sería un desarrollo mamario, digamos, hipertrófico, o sea, sí, un poco mamas más voluminosas. Pero como te digo, eso no es así evolucionado, digamos, para todas las mujeres. O sea, depende de la mujer, depende de la paciente. Ahora, doctor, ¿ese cambio podría ser en etapa de menopausia? Porque, por ejemplo, estamos hablando de esa señora que tiene seno como la etapa 2 que usted señala, y de un momento a otro dice la señora, es que no me queda el brasier. O sea, ¿en qué momento empezaron a crecer? Esa es otra parte, digamos, otra de las causas que podrían generar desarrollo de las glándulas mamarias, que es la parte, usualmente la mujer con los años aumenta de peso, el metabolismo cambia, tienden a acumular más lípidos. Entonces, en esa etapa premenopáusica, que no es lo usual encontrarse mamas en ese tipo, digamos, mamas grandes en ese tipo de edades, es por un problema de metabolismo, de obesidad, usualmente. Ahora, doctor, ¿qué pasa cuando el crecimiento no es por igual en ambos senos, sino que notamos que uno de los senos es el que empieza a crecer mucho más que el otro? Causas específicas no las hay. Simple y sencillamente que de un lado se desarrolló más receptores que fueron vulnerables, digamos, a esa carga hormonal, entonces fueron más estimulados en ese momento puntual y se desarrolló eso. Y de hecho, hay un tema aquí que se llama la hipertrofia mamaria virginal, que esas son las que se dan en adolescentes o en preadolescentes, usualmente en adolescentes, que son pacientes vírgenes que no han estado expuestas a embarazos, que simple y sencillamente se desarrollan ese tipo de mamas irregulares. Doctor. Ahora, esto es de connotación hormonal, o sea, el origen de este crecimiento y todo es de origen hormonal. Como te dije anteriormente, esta es la teoría que tiene más peso actualmente, la parte hormonal, pero puede ser genética, puede ser inclusive la herencia. Sí, que toda la familia tiene senos grandes, podría ser también. Sí. Pero doctor, hay familias donde usted ve a una persona con un seno gigante, o sea, senos muy grandes, y otros que más bien parece que no les pusieron nada. Precisamente ahí es donde entran la parte de los receptores hormonales, que ya son muy puntual
digamos, de cada mujer, de cómo desarrollan o cómo responden ellos a esa carga hormonal. Ahora, doctor, ¿hay algún medicamento o algún tratamiento que incida con el crecimiento directamente de los senos? Sí, claro. De hecho, hay, digamos, cuando las mujeres toman anticonceptivos orales, algunas veces terapias de reemplazo, principalmente la terapia de reemplazo a dosis altas, podrían tener cierto estímulo, porque volvemos a lo mismo, estamos dando hormonas que van a estimular, entonces es un círculo vicioso. Y usualmente, digamos, si estamos en el contexto de una paciente perimenopáusica, podría darse un estímulo mayor. Ahora, doctor, ¿cómo impacta en el cuerpo de la mujer los senos muy grandes? Porque hay señoras que se quejan del dolor de espalda, de dolor de cuello. ¿Cuál sería ese impacto principalmente? Bueno, puntualmente sí impacta y hay dos rubros importantes. La parte álgica, digamos, la parte de dolor, que usualmente repercute a nivel de la espalda, a nivel del cuello. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que optar una posición para compensar ese peso. Sí. Entonces, a veces se originan problemas de que la columna se tuerce un poco, que los músculos se contracturan y duelen, o sea, las pacientes se quedan de dolor. Y la otra parte que es muy fundamental y principalmente en pacientes adolescentes, probablemente en pacientes mayores también, pero en adolescentes, por lo menos lo que yo he visto con mi experiencia, es la parte psicológica. O sea, todo lo que repercute a nivel psicológico el hecho de tener mamas grandes. Sí, les impacta porque las molestan. Las molestan, ellas se inhiben totalmente, a veces hasta se deprimen. Es un tema muy interesante y que va en aumento, también mucho por la parte de los cambios dietéticos que estamos teniendo. Entonces, de ahora vemos adolescentes con problemas de sobrepeso a edades más tempranas, que eso más la carga hormonal, entonces son dos factores juntos que van a desarrollar eso. ¿Lo que como, doctor, impacta directamente en el crecimiento? No, en el metabolismo, digamos. Bueno, el tema general de peso, de obesidad. Ahora, doctor, por ejemplo, cuando usted me dice, ya tengo dolor de espalda, tengo, no sé, las lesiones puntuales, ¿qué recomienda usted? A ver, actualmente el único tratamiento para una hipertrofia mamaria, o sea, las glándulas mamarias grandes que hay, es la cirugía. Es la cirugía, ya, o sea, ya cuando la persona tiene mucho dolor, no hay analgésico, no hay un tratamiento que uno le recomienda a la paciente, tómeselo y eso le va a funcionar. Y eso le va a aliviar. No. Y además, doctor, si yo tengo senos grandes y quiero ser mamá, eso aumenta, sí, va a desarrollar más. Es inevitable que crezcan más los senos en ese periodo de lactancia. De hecho, bueno, más adelante lo vamos a comentar en cuanto al tratamiento, ¿cuál es el momento ideal, digamos, en un adolescente para realizar este tipo de cirugías? En la adolescencia. Ahora, doctor, si el cambio que yo noto es un aumento de crecimiento en mis senos, están enrojecidos, también hay un tema de temperatura que se ve como calientes, ¿qué podría estar pasando ahí? No, recuérdense que al ser mamas más grandes, son mamas congestivas, hay más vasos sanguíneos, más irrigación, más congestión, que pueden generar todo ese tipo de alteraciones. Y de hecho, ya en pacientes, digamos, no adolescentes, sino ya mujeres normales con mamas grandes, hipertróficas, el diagnóstico, digamos, la agudeza de diagnóstico, ya sea para cáncer, es más difícil, porque inclusive con que vayan a consultarnos a nosotros, llegar a palpar, a tocar una lesión en ese tipo de mamas es muy complicado. De hecho, cuando se hacen las mamografías y los ultrasonidos, mi recomendación es que vayan a lugares donde haya radiólogos expertos en mama. ¿Por qué? Porque la diferencia y la agudeza diagnóstica de esos radiólogos va a ser diferente a un radiólogo que no está acostumbrado al uso. Ahora, doctor, la elección de brasiera. Tengo una mama grande. Incluso aquí en la pizarra, ¿verdad? Las tres tienen como topcito, muy delgadito por acá, otro con un sostén más. ¿Cuál sería la elección adecuada? A ver, el ideal es que depende del tamaño. Lo importante es tener en cuenta dos cosas, porque si no va a generar dolores o malestares secundarios. Por ejemplo, digamos, si son mamas muy grandes y el brasier tiene este tipo de tirante, va a producir, no va a soportar el peso de los pechos, entonces va a producir aquí dolor a nivel del hombro, perfectamente. El brasier ideal para mamas tan grandes podría ser un tipo de, digamos, como de corsé, lo que usaba la gente antes,
que va a dar apoyo a la espalda también. ¿Espalda? No solo Esto no es lo adecuado, no, entonces. no. Sería, digamos, ¿Soporte a nivel de la base del seno también, doctor? y hacia atrás, sí. Principalmente que nos dé soporte en la espalda para compensar los pesos. Y con un tirante más grueso. Más grueso, definitivamente. Para evitar Porque lesiones usualmente, ¿qué es lo que eso. pasa? Que usan brasiers con tiritas aquí y también aquí. Cuando ellas se lo quitan, están marcadas. Cuando es varilla, doctor, lo que hay. Varillas, en el caso de mamas hipertróficas, no es lo recomendable, al menos de que sea un tipo corsé que tiene una estructura. Tiene otro tipo de estructura. La varilla me va a presionar demasiado, doctor. Sí, y va a producir más dolor. Otro problema muy importante para los pacientes que tienen mamas grandes es qué puede generar eso. Otro problema que tienen esas pacientes es que al tener mamas que caen, usualmente aquí en el surco submamario, van a generar infecciones por hongos. Entonces se pone rojo. Se retiene la humedad ahí, ¿verdad, porque retienen doctor? humedad, se pone rojo y les agarra cierta picazón. Entonces lo ideal sería que lo mantengan eso seco y usen algún tipo de crema, algún antimicótico o cualquier otro tipo de crema, pero lo ideal es que lo tengan seco. Ahora, hay mujeres que usan talco, doctor, como para mantener esa zona seca. Sí. A ver, el talco, yo diría más, o sea, que es mejor, digamos, una toalla absorbente, que se la pongan ahí cuando salen del baño, que se la dejen ahí un momento mientras se visten, luego se la quitan y ya. Lo importante es mantenerlo seco. El talco yo al menos no me gusta mucho. No lo recomienda tanto. No. ¿Y la crema que usted decía que podíamos utilizar, doctor? Sí, cualquier crema, digamos, en caso de que ya haya síntomas. Cuando ya está irritado. Sí, ya cuando está irritado. Si no hay irritación, no hay por qué No es usar necesario, crema. entonces. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Un placer tenerlo acá en nuestra Ok. casa. Vicente.